Bienvenidos una vez más a este su espacio de discipulado. Estamos aquí enseñando la palabra de Dios para poder desarrollar en cada uno de nosotros un carácter y una transformación de nuestro corazón. Para ello estamos haciendo uso de este manual titulado Carácter de Cristo en su segunda versión, escrito por el apóstol Edgar Ortuño, nuestro pastor principal, del cual también nosotros recibimos enseñanzas, adiestramiento, entrenamiento y equipamiento para nuestra vida espiritual y ministerio. Bueno, en esta oportunidad quiero abordar un nuevo tema con cada uno de ustedes, pero antes de empezar quiero dar gracias a todas las personas que están aprendiendo juntamente con nosotros estos temas importantes para nuestra vida diaria y también para poder ir transformando y desarrollando nuestro propósito, nuestro carácter en Dios. Gracias por todo el sacrificio que están haciendo y también por el tiempo que disponen para poder aprender junto a nosotros. Bueno, en esta oportunidad quiero abordar este tema que titula La Cena del Señor. Para esto voy a tomar como fundamento el versículo que está en la Biblia, Lucas capítulo 22, versículo 14 al 20. Y dice así: Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Aquí podemos ver un evento interesante y a la vez muy relevante de la historia de nuestro Señor Jesucristo, donde Él está sentado en una mesa junto a todos sus discípulos compartiendo una cena. Pero esta cena no era cualquier cena casual. Esta cena era una cena tanto física, pero tenía un trasfondo espiritual muy grande. Y vamos a ir introduciéndonos a esta revelación, la Cena del Señor, para ver de qué se trata, cómo nosotros podemos participar también de ella. Aún así, Cristo ya no esté con nosotros en vida, pero en el Espíritu podemos nosotros tener una comunión con Él. Y para esto la Cena del Señor y el bautizo son prácticas instituidas por Dios mismo. Todo lo que es instituido es un decreto, es una norma que debe uno cumplirse. Génesis capítulo 14, versículos 18 al 19, dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Podemos ver que la Cena del Señor no se dio solamente con Jesucristo, sino que esto fue revelado hace muchos años atrás, cuando Abraham fue llamado por Dios para habitar la tierra que Dios le había prometido y para hacer de él una generación, una descendencia tan grande, incontable como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Esa fue la promesa de Dios a Abraham, y en medio de eso un hombre, un rey llamado Melquisedec, que también fue escogido por Dios para ciertos eventos en la historia del Antiguo Testamento, participaron de una cena llamada la Cena del Señor. Entonces, actualmente en la mayoría de los círculos cristianos
La cena del Señor, o también conocido como la Santa Cena, se realiza en función a una tradición, como memoria de hace 2000 años y no como algo presente, dinámico y poderoso que puede desatar lo sobrenatural de Dios en el ahora. La Cena del Señor también es la llamada la comunión. Hoy en día podemos ver en muchos lugares donde se practica la Cena del Señor, como bien lo dijimos, no se practica con una revelación para algo que pueda bendecir o manifestar el poder sobrenatural de Dios en el presente, sino que muchos participan de la Cena del Señor como una costumbre, como una tradición. Y en realidad la Cena del Señor no es una costumbre, no es un recordatorio de una tradición, no, de lo contrario, como le dije a un principio, esto tiene un trasfondo espiritual más poderoso que una sola tradición. Veamos, la Cena del Señor también es conocido como la comunión. Entendamos primero esta palabra. ¿Qué es comunión? Comunión quiere decir compañerismo, participación, amistad, comunidad, hermandad, unión en común. La base de la unidad es Cristo Jesús. Nos hacemos uno con Jesús, somos uno con Él y el pueblo de Dios. Podemos ver que nosotros, al participar de la comunión o de la Santa Cena o la Cena del Señor, estamos haciendo un acto profético, por así decir, un acto profético, un acto espiritual, donde nosotros participamos del compañerismo de Cristo, participamos también de su amistad, de su comunidad, de su hermandad, y nos hacemos uno con Él. Para esto el libro de Juan capítulo 17 versículo 21 dice: para que todos sean uno, dice Jesús, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros tenemos esa comunión con Cristo Jesús a través de la Cena del Señor, nos hacemos uno con Él y a través de Él nos hacemos uno con el Padre. Quiere decir que compartimos el propósito, compartimos la visión, compartimos una relación, participamos junto al Señor Jesucristo de todos los beneficios, de todas las bendiciones que Dios como Padre tiene para cada uno de nosotros. Pero hay algo más grande que los dogmas y la doctrina acerca de la comunión o nuestros propios intereses. Es Cristo Jesús, el centro de todo. Más que una doctrina, una enseñanza, un dogma, o que nuestros propios intereses, una comunión, el centro es Cristo Jesús. Siempre será Él el centro de nuestra comunión, porque dice la palabra que Cristo Jesús es el mediador. Él está en el medio entre nosotros y el Padre. Por eso Cristo Jesús nos ayuda a tener comunión con el Padre, nos ayuda a participar de los diseños, las bendiciones y los propósitos del Padre. Ahora, cuando hablamos de comunión y Cristo Jesús es el centro de todo, podemos decir la siguiente manera este contexto: que cuando tenemos comunión con Dios, nos hacemos socios con Dios. En otras palabras, al hacernos uno con Él, nos hacemos socios en el reino, en el negocio de ganar almas, en el ministerio, en su modo de vida.
Entonces, mire, nos hacemos socios juntamente con Él, y esto quiere decir que todo lo que es de Dios también será en nosotros manifestado. Todo lo que viene de Dios será desatado en nosotros. Cuando Dios quiera ganar almas, se asociará con nosotros, o nosotros nos asociaremos con Él para hacer realidad esta gran visión de ganar almas y de también manifestar el estilo de vida del reino de Dios aquí en la tierra. No se olvide que usted y yo somos llamados embajadores del reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de nosotros, al tener comunión con Dios, al hacernos socios con Él o uno con Él, como dice en Juan capítulo 17, versículo 21, lo que sucede es que nosotros lo representamos a Él en todas las áreas posibles. Quiere decir que al ser embajadores somos representantes de su gobierno, somos representantes de su visión, somos aquellos que, asociados a su forma de vida, a su visión, trabajamos para hacer realidad la visión de Dios aquí en el mundo. No existe tal cosa como decir: no tengo comunión y no quiero comprometerme con su reino. Cuando usted se hace socio con Dios, esto le va a demandar, primero, relación con Él, comunión. Si estás en comunión con Dios, haré lo que Él ha hecho y buscaremos lo que Él busca. Cuando tú tienes relación, tienes comunión con Dios, tú vas a buscarlo a Él. Vas a siempre pretender y procurar conocerlo la mayor parte del tiempo de tu vida, conocerlo a Él. Y esto va a producir que usted busque hacer lo que Él hace, lo que Dios hace. La comunión se fortalece estando en intimidad con Él, en permanente relación. La comunión se da con alguien que se conoce, de manera que debe haber una relación fluida con nuestro Dios y Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué nosotros somos llamados a tener comunión con Él? Primero, porque Dios es nuestra fuente. Segundo, porque nosotros necesitamos de Él para subsistir aquí en la tierra. Recuerde que la Biblia enseña que todo es de Dios, incluyendo nuestra vida. Él nos ha creado, Él nos dio todo lo que tenemos, todo viene de Él y todo vuelve hacia Él. Por ende, cuando Dios quiere tener comunión con nosotros, nosotros debemos acudir a ese llamado. Cada vez que Dios te llame a tener comunión con Él, no lo resistas, no lo cuestiones, no lo dejes ir. Acude a ese llamado, porque Dios quiere enseñarte cosas grandes y ocultas que tú todavía no conoces, pero van a ser necesarias para tu vida. Ahora, en esto, cuando tenemos comunión del Señor, ¿por qué somos llamados como hijos de Dios a tener comunión con Él? Primero, porque hemos recibido del Señor esa revelación. Cuando vemos la vida de Jesucristo, vemos a un hombre, porque dice la Biblia que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Entonces quiere decir que Jesucristo, como hombre, Él nos revela que Dios es el Padre, es nuestro Padre de todos, y que podemos acercarnos a Él sin ninguna restricción o sin ningún paradigma en nuestra mente. Podemos tener comunión con el Padre porque a través de la vida de Jesús recibimos esa revelación de que Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos y Él nos ama mucho. Por eso, en una comunión, en una cena del Señor,
en una comunión con Dios, lo hacemos, lo practicamos, lo desarrollamos, lo experimentamos, porque hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo esa revelación, esa dirección. Por eso Pablo dice en sus cartas, él dice en 1 de Corintios o 2 de Corintios, él dice, porque yo recibí del Señor. Está diciendo Pablo que él no recibió una tradición, él no recibió una imposición. Pablo, el apóstol Pablo, recibió una revelación. Y eso es importante que usted y yo entendamos. Todo lo que viene de Dios a nuestra vida debemos recibirlo no como una costumbre o una tradición, sino con revelación. Y revelación quiere decir descubrir algo que estaba escondido. Entender el porqué del propósito de lo que estamos haciendo. Si usted va a participar de la cena del Señor, debe entender por qué lo está haciendo, para qué lo está haciendo, qué le va a producir esto en su vida espiritual. Por eso el apóstol Pablo no recibió de la tradición, no recibió del hombre, no estuvo en la cena del Señor como los discípulos, pero sí lo recibió directamente del Señor, es decir, por revelación. Esa revelación debe estar también en nosotros. El enemigo más grande de la unción es la familiaridad. Cada vez que se toma la comunión, anunciamos primero la muerte de Jesús como si fuera hoy y no hace 2000 años atrás. Anunciamos a las almas perdidas, a los demonios, a los ángeles, al mundo espiritual. Por medio de anunciar su muerte, anunciamos los beneficios que nos dio en la cruz. Entonces quiere decir que la cena del Señor o la Santa Cena o la comunión no es una actividad para recordar lo que pasó hace 2000 años atrás. Usted podrá experimentar la Santa Cena como una tradición cuando usted lo hace, como un recordatorio cuando usted lo hace de manera tradicional, sin revelación. Por eso muchos cuando participan de la Santa Cena en una iglesia, no les produce y no les genera nada. No reciben absolutamente nada. No hay una manifestación sobrenatural del poder de Dios en esa acción de fe. Pero cuando lo hacemos con revelación, sí, anunciamos, recordamos la muerte de Cristo, pero también anunciamos los beneficios que nos dio Cristo Jesús en esa cruz del Calvario. Y los beneficios son muchos, que hoy tal vez usted muchos de esos beneficios ya lo está disfrutando. La cruz nos habla de participar en pacto. Por su sangre anunciamos sus beneficios. Esto habla de tener vida, liberación, sanidad, y por eso la proclamación de su sangre es de vital importancia para nuestras vidas y familia. Entonces, Pablo está diciendo que cuando vamos a participar de la Santa Cena en una iglesia, lo hagamos con revelación. Él dice que recibamos del Señor esa revelación. Por eso, la Santa Cena no lo hacemos en memoria de un pastor, en memoria de un líder, en memoria de la iglesia, no. Sino lo hacemos en memoria de Cristo Jesús, porque lo recibimos de Él, la revelación de que esa Santa Cena es una asociación, es una comunión, es una forma de cómo nosotros nos hacemos uno con Dios para manifestar sus propósitos aquí en la tierra. En el libro de 1 Corintios, capítulo 11, versículo 24,
dice, y habiendo dado gracias, ahí está el versículo que le mencionaba hace un momento, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El apóstol Pablo está enseñando a la iglesia de Corinto que la Santa Cena, la comunión con el Señor, se debe celebrar en memoria de Cristo Jesús. ¿Y qué significa celebrarlo en memoria de Cristo o en memoria de mí? Primero, en memoria de mí significa proclamar, levantar a alguien, tener a alguien en alta estima. En pocas palabras, honrar la obra poderosa de salvación que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Honrarlo. Segundo, hacer memoria es regresar al tiempo y lugar que ocurrió, volver al lugar en el momento que pasó para traerlo a la hora. Entonces quiere decir, es volver a activar esa revelación. Jesús dijo en la cruz del Calvario estas palabras. Nunca olvidaré, porque un día cuando una persona me llamó por una situación de su salud que ameritaba una operación, y esta persona me dijo, mañana estoy entrando en operación, ore por mí. Y en ese momento oramos, pero no pasó absolutamente nada. Después, en la madrugada del día siguiente, como es de costumbre, a veces me levanto a orar y a buscar la presencia de Dios de madrugada. Una de esas madrugadas me levanté y empecé a orar al Señor. Y en medio de la oración, el Espíritu Santo me trajo a memoria la necesidad de esta persona. Y empecé a orar por esa persona. Ahí no lo tenía la persona enfrente. Imagino que estaba en su casa o durmiendo, no lo sé. Pero cuando empecé a orar, vino a mi corazón esta palabra. Estas frases que habló Jesucristo, que los pronunció, y son las frases más poderosas de la historia, que ningún otro hombre lo mencionó. Cristo Jesús lo hizo. Cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, Él dijo estas palabras: consumado es, pagado está por completo. Me vino esas palabras a mi memoria y empecé a declarar y dije, la necesidad de esta persona en su salud, pagado está por completo. Consumado es. Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. En ese momento hice memoria de lo que Jesucristo había desatado por medio del sacrificio que estaba haciendo en la cruz del Calvario. Y desde mi lugar de oración declaré y dije sobre la persona, está sano porque Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario. Después de terminar de orar, le escribí a esta persona o le envié un mensaje y le dije, Dios dice que tu enfermedad ya está pagada, que tu situación difícil está consumada. Jesucristo lo pagó. Créalo. Vaya nuevamente al médico, hágase un análisis, sáquese el chequeo. Usted no va a necesitar operación. La persona recibió el mensaje, inmediatamente fue al médico a hacerse el chequeo y sucede que el médico le dice, no sé qué pasó contigo, hoy teníamos que operarte, pero tú no necesitas más operación. Estás sana, estás libre, estás sin ningún defecto, no necesitas operación. La persona volvió a reenviarme el mensaje y me dijo, estoy sano, no tengo necesidad de operarme. Entonces dije en ese momento, Señor, lo que tú hiciste en la cruz es poderoso. Por eso cuando participamos de la Santa Cena con revelación, lo hacemos en memoria de Él. Recordamos lo que sucedió en ese momento.
lo vivimos en el Espíritu mientras estamos participando de la cena del Señor. Y al hacer memoria de Él, también estamos recordándole al diablo, y esto es poderoso, estamos recordándole al diablo que hay pacto presente que está vigente, y hay una sangre que clama, como la sangre de Abel que clama por justicia. Esa sangre es la sangre eterna del nuevo pacto que nos protege, la sangre de Jesucristo. Cuando yo escuché la noticia de la persona que recibió el milagro, yo dije: Señor, hay poder en tu sangre. De la misma manera, si usted está pasando por una enfermedad o de repente tiene una crisis en su salud, una enfermedad incurable, yo le animo: acuda a la sangre de Cristo. Diga esas palabras: consumado es y pagado está por completo. Y ore al Señor, ore al Padre en el nombre de Jesús para que usted sea sano. Y usted recibirá su milagro. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 4, versículo 9 al 10, y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué hace yo? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Miren qué impresionante que la sangre de una persona puede hablar aún estando muerto. Jesucristo evidentemente murió en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día. Pero cuando Él derramó su sangre en esta tierra, Él no se llevó su sangre, lo derramó todo y completo, no le sobró ni una gota. Pero esa sangre que se derramó en esta tierra aún clama por salvación, aún reclama nuestras vidas y nuestros beneficios. Por eso usted, querido amigo, amiga, que está viendo a través de su pantalla, si usted necesita un milagro de parte de Dios, acuda a la sangre de Cristo. Tenga fe. La sangre de Jesucristo clama al Padre por tu sanidad, por tu salvación, por tu liberación, por tu milagro. ¿Cómo más debemos celebrar la Santa Cena? Primero dijimos, debemos celebrar recibiendo la revelación del Señor. Segundo, debemos celebrar la Santa Cena en memoria de Él, recordando su sacrificio en la cruz. Y tercero, debemos celebrar con una expectativa de su venida. Primera Corintios capítulo 11, versículo 16, dice lo siguiente: así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Y sigue diciendo: hasta que Él venga. El retorno de nuestro Señor Jesucristo es un hecho irreversible. Él vuelve ya no como siervo, sino como rey, para juzgar al mundo, y debemos prepararnos, estar listos y velar para ser hallados dignos para huir de la ira venidera. El participar de la cena del Señor mantiene nuestras esperanzas vivas. Quien no tiene expectativa de la venida de Jesús, invalida su fe, su servicio y las promesas de Dios. Es similar a correr la carrera de la fe sin sentido ni propósito. Por eso, cuando usted celebre la Santa Cena o usted celebre la comunión del Señor, no lo haga sin fe. Hágalo con fe, creyendo que Cristo volverá para recogernos en su segunda venida. También nuestra expectativa debe ayudarnos a que nuestro pasado quede atrás y nos ayude a ver nuestro futuro. Ese futuro brillante, el pensar en nuestro futuro nos mantiene en esperanza
optimistas y prevenidos. ¿Qué debemos discernir a la hora de participar de la Santa Cena? Primero, discernir quiere decir ver por debajo de lo superficial. El discernimiento nos hace apreciar exactamente cómo es en verdad, no como vemos por los sentidos naturales, pues el no apreciar correctamente nos trae juicio. La falta de discernimiento nos trae condenación. Por lo general, juzgamos fácil, solo por apariencia y por malos comentarios. Entonces quiere decir que la Santa Cena no debe ser vista desde nuestro sentido natural. Quiere decir con nuestros ojos naturales. No haga sus juicios, tampoco saque sus conclusiones desde una óptica natural. Como todo lo que hacemos en Dios es por fe, debemos aprender a discernir el motivo y el propósito espiritual de la Santa Cena. Discernir es ver la realidad interior. ¿Cuáles son las consecuencias de no discernir? Cuando usted y yo no discernimos el propósito, la revelación de la Santa Cena, lo que estamos comiendo y participando, dice la Biblia, nos va a traer juicio de parte de Dios. Y ese juicio o esas consecuencias de no discernir el por qué debo participar de la Santa Cena, va a producir en nosotros, puede producir enfermedades. No digo que eso puede ser así. En algunos puede producir enfermedades, puede producir debilidad, puede traer pobreza, puede traer muerte. Y todas estas consecuencias pueden suceder si lo hacemos desde una perspectiva natural o lo hacemos como algo tradicional. Por eso la Cena del Señor no es un evento natural, es un evento sobrenatural. Y fortaleciendo un poco más la revelación de la Santa Cena o la comunión, Jesucristo nos decía que nosotros al participar de la Santa Cena tenemos comunión con Él, nos hacemos uno con Él. Y siendo muchos en el mundo entero que creemos en Cristo Jesús, también somos uno con Él. 1 Corintios 10:17 dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Somos un solo cuerpo. La Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Quiere decir que cuando nosotros participamos de la Santa Cena del Señor, al hacer este pacto de comunión, de unidad, nos hacemos parte del cuerpo de Cristo Jesús. Y Él se constituye, Jesucristo se constituye en nuestra cabeza. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Parece algo trágico lo que Jesús está hablando en estos versículos, en esta parte de la palabra, pero y sigue diciendo, asimismo el que no come, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo,
no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Esto está en el libro de Juan, capítulo 6, versículos 53 al 58. Entonces, como vemos, le decía, parece algo trágico que Jesús está hablando, hasta puede ser percibido como algo inmoral, porque está hablando cosas muy fuertes, pero a la misma vez cosas muy reveladoras. Él dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre. Cuando lo vemos desde una óptica natural, podemos decir eso es canibalismo. Pero si vemos desde una óptica espiritual, no estamos comiendo su carne literalmente como tal. Tampoco estamos bebiendo su sangre literalmente. No, Jesús no se refiere a eso. Él está diciendo, el que no se hace uno conmigo. Cuando usted come algún alimento, generalmente cuando usted come un desayuno, un almuerzo, una cena, o toma un refresco, cuando usted ingiere eso en su cuerpo, automáticamente todo lo que compone ese alimento viene a ser, por los diferentes procesos de digestión, viene a convertirse en parte de usted. Viene a ser parte de su vida. Jesús se está refiriendo a esto con las palabras que acaba de mencionar. Él dice, el que no come mi carne, está diciendo el que no participa de mi vida, el que no hace pacto conmigo, el que no bebe mi sangre, el que no se interesa por tener la vida de Jesucristo, Jesús aquí en la tierra, pues dice él, no tendrá vida eterna, no va a poder vivir, va a morir. Pero el que come mi carne, el que vive mi vida, el que toma y acepta el tipo de vida que yo soy, Jesús está diciendo, ese vivirá eternamente. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos está mostrando que cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él hizo la voluntad del Padre. Se hizo uno con el Padre. Él no vivía su vida a su manera, a su voluntad. Jesucristo vivía la vida de su Padre. Por eso la Biblia lo reconoce a Jesucristo como el primer hombre que no tuvo pecado en él. No se halló ningún pecado en él. Vivió la vida de Dios. En el corazón de Dios no hay pecado. Y se hizo uno con el Padre aquí en la tierra. Qué interesante revelación. Por eso cuando nosotros, terminando, cuando Jesucristo murió, al no hallar pecado en su corazón, la muerte no lo pudo condenar. Y al tercer día resucitó de los muertos. Cuando nosotros hacemos pacto con Dios a través de Jesucristo, si bien físicamente vamos a morir, la Biblia dice, está establecido que el hombre muera una sola vez. Y después de esto, dice la Biblia, el juicio. Llega un día donde nosotros, como seres humanos, vamos a partir de esta tierra. Pero si hemos muerto siendo fieles a nuestro pacto con Cristo Jesús, siendo fieles a la voluntad del Padre, haciendo su voluntad, cumpliendo su propósito, aunque estés muerto, llegará el día donde cuando Cristo venga, vas a resucitar como Él resucitó. Y eso quiere decir que después que seas resucitado en un cuerpo glorificado, ya no habrá muerte sobre ti, vivirás eternamente. Jesús está anunciando nuestro destino si nosotros tenemos comunión íntima con Él, si nosotros aceptamos la vida que Él tiene. Entonces, cuando usted y yo participamos de la Santa Cena y lo hacemos con fe, con revelación, en memoria de Él, estamos aceptando la vida de Jesús en nosotros.
Estamos aceptando el carácter de Jesús en nosotros, la forma de pensar, su propósito, su llamado, su ministerio. Estamos aceptando al mismo Señor Jesucristo en nuestra vida. Y esto es poderoso, porque el día en que usted muere en Cristo Jesús, la Biblia dice, morir en Cristo no es pérdida, es ganancia. Usted vivirá eternamente. ¿Cuáles son los requisitos para tomar la cena del Señor? Esto es importante. Primero, ser nacido de nuevo, haber experimentado la limpieza de nuestros pecados por fe, por la sangre de Jesús. Segundo, discernir bien el cuerpo de Cristo es estar bien espiritualmente conscientes del sacrificio en la cruz del Calvario. Y tercero, hacerlo con revelación y temor de Dios. Entonces, lo que usted necesita para participar de la cena del Señor, primero, es arrepentirse de todos sus pecados. Es reconocer que Cristo Jesús te puede ayudar y que Él te puede sacar de la vida difícil que quizás estás llevando. Pero ojo, recuerda esto, todo cambio conlleva un proceso. No juzgues a Dios si los resultados no vienen de inmediato. Necesitas pasar tu proceso. Mucha gente que está acostumbrada a recibir las cosas inmediatas. ¿Puede suceder? Sí, sucede en mucha gente. Pero si no sucediera en ti, tienes que ser consciente que debes pasar tu proceso para que tú seas bendecido en ese proceso. Y en esta oportunidad quiero aprovechar. Tal vez usted que está viendo este mensaje o está escuchando este mensaje, nunca le has entregado tu vida a Cristo Jesús. Y tú reconoces que has fallado delante de Dios, que vives una vida de pecado. El primer paso para recibir a Cristo en nuestro corazón es arrepentirnos. Es reconocer que hemos fallado a Dios, que hemos sido pecadores delante de Él, y que eso no quiere decir que ahora Dios te está juzgando por ello. No. Siempre que tú reconozcas tu error, tu pecado, tu falla delante de Dios, eso hace que Dios mire con ojos de bondad, con ojos de misericordia a tu vida. Y si usted en este día reconoce que ha fallado a Dios, ha pecado, y quiere tener comunión con Dios, quieres aceptar la vida de Cristo en tu vida, simplemente haz esta oración después de mí. Cierra tus ojos ahí donde estás y repite esta oración después de mí. Dile, Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa del Padre. Hoy, voluntariamente, acepto a Cristo Jesús en mi vida para que sea el Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados, creyendo que Jesús murió en la cruz por mis pecados y que Dios el Padre lo resucitó al tercer día. Hoy anulo todo pacto con el enemigo y hago un nuevo pacto contigo, Jesús, para amarte, para servirte por el resto de mi vida. Padre, gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú hiciste esta oración, pues te felicito. A partir de ahora tienes una relación íntima con Dios. Hoy puedes disfrutar de una vida bendecida, una vida de cambio. Tu mente empezará a cambiar, tu corazón empezará a ser transformado. Y bienvenido a la familia de Cristo. Acabas de cambiar de identidad. Hoy ya no eres creación, ahora eres hijo de Dios. Te felicito y qué gran bendición por la decisión que acabas de tomar. Hay fiesta en los cielos. Bueno, hasta aquí llegamos con esta clase. Gracias por su tiempo. No se desconecte de estas
clases de discipulado. Continuaremos la próxima clase con un nuevo tema. Así que prepare su corazón. La siguiente clase estaremos hablando de el poder de la oración. Veremos qué es la oración, cómo podemos orar y cómo practicar o hacer cultura de la oración en nuestra vida. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima clase. Si esta clase ha sido de bendición para tu vida y quieres hacer llegar una siembra especial o una donación voluntaria a nuestro Ministerio Centro de Vida Global La Paz, te invitamos que escanees el QR en pantalla para posteriormente orar por tu vida. Toda donación que usted haga llegar es para ayudarnos a extender el reino de Dios a través de estos discipulados. En este momento, permíteme orar por tus necesidades y bendecir tu siembra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo toda semilla que hoy tus hijos depositan delante de tu presencia. Declaro que tú desatas gracia y favor sobre sus vidas y que toda semilla que ellos pongan delante de ti prospere al 60, al 80 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por tu donación. Que Dios te bendiga.